Bueno, vamos a dar inicio. Em, con los presentes, hoy estamos en conmemoración del Día de la Salud Mental con un tema muy importante que es el tema de derechos humanos en las reformas de salud mental. Eh, Somos parte del grupo de trabajo de salud mental comunitaria de CINF. Mi nombre es Ángel Sánchez Romo, soy médico de familia de Perú y hoy para tocar este tema que es muy importante en el contexto de del Día de la Salud Mental, tenemos un invitado muy especial, a Luciano Grasso, que es licenciado en psicología y operador en psicología social, actualmente maestrando en salud mental comunitaria en la UNLA. También se desempeña como profesor universitario y coordinador de área de salud mental comunitaria en la carrera de medicina de la UNICEM, además de ser docente en la maestría en salud mental de la UNC y en la especialización en economía y gestión de los servicios de salud de la UNS. Con una amplia trayectoria en gestión pública y organismos internacionales, fue director nacional de salud mental y adicciones de Argentina, secretario de Salud y director de Salud Mental del municipio del Tandil y vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública de Tandil. Cuenta con una amplia y vasta experiencia. Para nosotros nos complacemos de tenerlo el día de hoy aquí para que podamos conversar sobre derechos humanos y reforma de salud mental. Bueno, muchas gracias Ángel. Decirles buenas tardes a todos y todas quienes están presentes. Agradecerle a Ángel en particular, con quien ya tenemos una amistad de años, desde aquella vez que anduve por allí conociendo el Centro de Salud Mental Territorial comunitario, y agradecerle por supuesto a la CINF. Para mí es un honor estar presente en una actividad organizada por esta entidad tan importante para Iberoamérica en materia de salud, desde un modelo comunitario, colectivo y con perspectiva de derechos, algo tan complejo, tan difícil históricamente y más en estos tiempos, ¿no? Poder eh, dar vuelta a la realidad y pasar de modelos de salud mercantilizados, con un exceso de medicalización, individualistas, eh, de solo la atención de enfermedades y de algunos, a un modelo que promueva la salud de la comunidad y en comunidad, que entienda que la salud está directamente relacionada con que las personas puedan tener sus derechos básicos garantizados, y que además se construya colectivamente empoderando, generando agencia, generando capacidad de cuidado de unos con otros en el territorio, en la comunidad, en las familias, en los grupos, en las instituciones. Y ese modelo que promueve una frase que tanto se ha usado en las últimas décadas, pero que es muchas veces solo un eslogan, que es salud para todos. Bueno, es un modelo que hay que pensarlo en términos de una utopía, como decía Galeano, el vecino uruguayo, que nos sirve para caminar, ¿no? Es ese horizonte que sentimos que se nos escapa, que se nos aleja cuando militamos la salud comunitaria, pero de repente nos encontramos con la desconexión entre sistemas, desconexión entre efectores, insumos que faltan, eh, profesionales que se forman desde la lógica de las especialidades y no desde lo comunitario, desde lo individual y no desde lo complejo. Cuando vemos que los gobiernos cada vez destinan proporcionalmente menos dinero a la salud pública, bueno, sentimos que ese horizonte que se aleja. Pero cuando hablamos de derechos vulnerados, no, tenemos que entender que no hablamos de la posibilidad de elegir entre hacer algo para cambiar la realidad o no hacerlo. Es una obligación moral, así que entiendo que Y, la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar se encuentra entre ese grupo de militantes, así que para mí, disculpen la extensión de la introducción, pero para mí es un honor eh, que, que-
que este grupo de profesionales de la medicina familiar me invite a formar parte de este encuentro. ¿Eh? No, y además, Luciano, es importante el análisis de los derechos humanos en las reformas de salud mental en un contexto latinoamericano donde tal vez eh, en muchos gobiernos se banaliza el tema de los derechos y Así- cómo se le ve desde un punto de vista utilitario, ¿no? Y tal vez yo creo que lo que menos se ve y creo que es importante, ¿no? Tanto en tu país como en el mío, hablar de derechos humanos se ha banalizado tanto que se habla de salir de los derechos humanos, ¿no? Y eso genera un retroceso y tal vez este es el espacio, como también ya lo has tocado, para darnos cuenta de que si hemos llegado hasta aquí con el modelo comunitario ha sido por una lucha larga que hemos transitado y cómo ahora la debemos enfrentar tal vez desde el punto de vista, desde la región, ¿no? Ujú, ujú. Así es, sí, y colectivamente y pensando y copensando en cuáles han sido los recorridos que llevaron a lograr avances, porque la verdad es que yo me paro desde aquí, desde mi país, y miro al oeste y veo el avance que ha tenido Chile en la inclusión de la salud mental en la estrategia de atención primaria de la salud. Miro a Uruguay con una gran ley que tienen desde hace poco y con también el trabajo de grupos de trabajadores y trabajadoras que pulsan por la reforma. Miramos a Brasil y su proceso de desmanicomialización y sus CAPS y bueno, todo lo que han avanzado en esta cruzada. Y también los miramos a ustedes con el avance que han tenido con la territorialización, con la creación de centros de salud mental territorial. Ahora bien, la realidad sigue siendo dura y muestra las dificultades cuando hay una de lo que yo considero como tres patas fundamentales para los procesos de reforma, eh, que voy a tratar de resumir para que después podamos hacer un intercambio, que son la decisión política, una decisión política que se tiene que transformar en política de Estado, también algo muy difícil en nuestra región. El rol de la comunidad, de la sociedad, como decimos acá, de a pie, digamos, de cada uno de los sujetos y las familias en cuanto al imaginario que tienen respecto a la salud mental, pero también la sociedad organizada en organizaciones, en asociaciones que tienen un rol muy importante en la reforma. Y la tercer pata es la de trabajadores y trabajadoras, equipos, podemos decir, si entendemos a la salud y a la salud mental como aquello que hay que abordar interdisciplinariamente, pero pensemos en esto, en el rol de trabajadores y trabajadoras. Cuando hay una de las patas que falla, estamos en problemas, ¿no? Eh, Empiezo por el primer punto, que es la sociedad, ¿no? Y no podemos desconocer que la realidad dura por la que atraviesa y atravesó desde hace décadas nuestro continente en materia de salud mental, que relacionándola con los derechos humanos podemos resumir en que eh, los derechos de las personas con problemas de salud mental históricamente han sido vulnerados y siguen siendo vulnerados. Eh, si hacemos un análisis de cuál es la foto del problema y qué es lo que debería hacerse, y cuando digo qué es lo que debería hacerse, no es porque nos podemos reunir y conversar respecto a que creemos que hay que hacer esto. Me refiero a que la Organización Mundial de la Salud, es decir, los estados organizados a- y, y, eh, formalizando una institución que define rectoría en materia de salud, en este caso de salud mental, ya han dicho desde la década del 50 a nivel mundial en nuestro continente, desde la Organización Panamericana de la Salud, podemos situar desde 1990 de la Convención de Caracas, Brasilia 2005, Panamá 2010, el Plan de Acción de la OPS. eh, y por otro lado, podemos agregar el más reciente documento técnico por la desinstitucionalización del 2020. Hacemos un recorrido lineal y vemos que lo que se ha definido a nivel internacional es que el modelo tradicional de atención de la salud mental es un modelo
que no da respuesta a los problemas de la salud mental de la comunidad, por lo tanto vulnera derechos en el sentido de que no garantiza la atención adecuada, oportuna y de calidad con continuidad de cuidados, y por otro lado vulnera derechos porque siguen existiendo los manicomios. La OPS también en este sentido es clara. Lo que hay que hacer es revertir el modelo, invertirlo si se quiere, eh, invertir la pirámide para que la pirámide esté como debe estar, con una base sólida de trabajo en la comunidad, de promoción, prevención, y luego que en la medida que la pirámide avanza, existan los dispositivos adecuados, pero en menor cantidad que la base, los dispositivos más especializados e invertir más en términos más literales, ¿no? De que haya más inversión, es decir, que los gobiernos prioricen a la salud mental y que la prioricen no solo con discursos, con políticas, y las políticas tienen que traducirse en presupuestos, ¿no? El promedio de presupuesto de salud destinado a salud mental en nuestro continente es del 3%. La OPS propone que al menos se llegue al 5%. En fin, lo que digo es, frente a esta foto, podemos empezar a tratar de encontrar alguna de las razones. Y una tiene que ver con un anclaje social y cultural. Es decir, históricamente, las sociedades generaron mecanismos de segregación. Entonces, podemos decir podemos nombrar tres mecanismos al menos, uno lo puede teorizar de muchas maneras, tres mecanismos de segregación: cultural, científico y jurídico. Cultural, porque la sociedad ha fijado ciertos valores éticos, simbólicos, de creencias, de costumbres, que terminaron definiendo lo que es normal y lo que es anormal, ¿no? Mala noticia para las personas que de alguna manera, por tener determinadas características de personalidad, determinadas conductas, o también por tener lo que luego se ordenó nosográficamente como una psicopatología, y por lo tanto tener ciertas conductas que se salen de esos cánones, se definieron dentro del grupo de los anormales. Esto desde el punto de vista cultural. Desde el punto de vista científico, porque esas personas requieren un tipo de atención para lo cual se necesita determinado saber que también la sociedad se lo otorgó a un sector, que es la medicina, la psiquiatría, que se hizo cargo con dos herramientas, ¿no? El diagnóstico y una tecnología de atención para la cura, ¿no? Diagnóstico y cura. Y por otro lado, bueno, una segregación del orden de lo jurídico, es decir, aquellas personas que se salen de la norma quedan exceptuadas de ciertas garantías, de ciertos derechos, de ciertas capacidades, y justamente se definen como incapaces, además peligrosos, y por lo tanto se los encierra. Este primer punto, que es lo social, es fundamental para analizar la situación. Vamos a la otra pata, la necesidad de que haya trabajadores que puedan revertir esta situación, es decir, promover la reforma. Y en ese sentido el diagnóstico es duro en nuestro continente, ¿no? Necesitamos de trabajadores que los sistemas públicos tomen para promover la salud mental, para prevenir enfermedades mentales, para detectar tempranamente las enfermedades y para hacer tratamientos oportunos. Y en general con lo que nos encontramos es con escaso personal, mal pago, es decir, con sus propios derechos como trabajadores vulnerados, con un déficit de formación, también acá hay que decirlo. Es necesario que se siga involucrando a la academia para que forme forme mejor a los especialistas, psiquiatras y psicólogos. Cuando digo mejor, digo, seguimos teniendo modelos de formación, de grado y de especialización, en el caso de la psiquiatría, para la punta de la pirámide, ¿no? Para atender patologías, y en algunos casos para atender patologías en dispositivos algunos vetustos, digamos, algunos que atrasan, ¿no? Como el manicomio. Entonces, es necesario también generar modificaciones en las currículas para que los profesionales estén formados con las competencias necesarias para afrontar los malestares de hoy, de los sujetos de hoy, de las comunidades de hoy, desde la complejidad.
Por otro lado, la necesidad de que haya trabajadores no especialistas en salud mental con la suficiente formación, que acá también es un problema. Digo, eh, enfermería, trabajo social, la medicina en cualquiera de sus especialidades, incluyendo, por supuesto, la medicina general y familiar, ¿no? Pero es fundamental que los no especialistas en salud mental eh, tengan la formación adecuada y las competencias adecuadas para afrontar los malestares subjetivos. Yo creo que hay que desespecializar la salud mental, ¿no? En nuestro continente pasa mucho en Argentina, sobre todo en Argentina, o bueno, en Argentina somos especiales en muchas cosas, en algunas cosas, en seguir teniendo discusiones que el resto del mundo ya superó, ¿no? Pero no es solo en Argentina, también en otros países del continente se sigue dando algo que es absurdo, que es creer que un problema de salud mental solo lo puede abordar un especialista. Digo, esta discusión en otros problemas de salud y en otras latitudes de nuestro planeta ya se resolvieron. Ya es una obviedad que los problemas prevalentes de la comunidad los puede abordar en su mayoría el primer nivel de atención que también en su mayoría está a cargo de equipos de no especialistas. Ahora, en nuestros países parecía que los especialistas colonizamos, ¿no? Habiendo sido víctimas de una colonización hace siglos, colonizamos los problemas de salud mental, el sufrimiento psíquico, ¿no? Nos ubicamos ahí en un lugar de un supuesto saber exclusivo, ¿no? Y digo supuesto, tomando el concepto lacaniano, porque en realidad muchas veces ese saber es supuesto, ¿no? Suponemos que sabemos, creemos que sabemos. Y eh, también podemos decir, parafraseando a Freud con esto de el paciente con un saber no sabido, decía Freud, ¿no? Por lo tanto, el paciente le da ahí el lugar del saber al analista y el analista en realidad lo que hace es ayudar a que el paciente descubra que sabe algo que cree que no sabe respecto a su malestar. Bueno, tomando ese concepto, yo diría muchas veces los especialistas tenemos un no saber no sabido, ¿no? No sabemos que no sabemos bastante de quien padece. Y desde ese supuesto saber nos ubicamos en un lugar de verticalidad y de superioridad, dejando de lado un saber que es fundamental, que es el saber del propio sujeto que padece, ¿no? Esto propio también del modelo psicológico y psiquiátrico hegemónico, ¿no? Entonces, en ese sentido también tenemos que repensar nuestro rol, ¿no? Tomando a Galende, perdón, a Amarante, que a su vez lo tomaba de Gran Basaglia, poner la enfermedad entre paréntesis. Pero bueno, en principio diría formación, competencias a los especialistas, competencias a los no especialistas y por supuesto a los actores de la comunidad. Digo, ¿no? Entender la importancia. A ver, si tomamos el triángulo, la pirámide, yo diría que, eh, tomando la pirámide y tomando esto que acabo de decir de la colonización del saber en los especialistas, pensemos la pirámide como si fuese un edificio, ¿no? Cortado que vemos ahí los pisos. Lo que hay que hacer es que esos pisos que son bien de concreto, bien duros, bueno, el de los especialistas, que pusimos un piso para decir, bueno, de acá para arriba está todo el saber, ¿no? Bueno, hay que hacer un agujero ahí, hay que agujerear y llegar a los no especialistas. Y después hay que hacer un agujero más y que en realidad entender que no vamos a poder afrontar, más allá de las reformas estructurales que haya que hacer en los sistemas de salud para garantizar derechos en materia de salud mental y que nuestro continente sea efectivamente un país desmanicomializado y con un modelo comunitario, no lo vamos a lograr si no agujereamos ese otro piso y llegamos con saberes a toda la comunidad. Empezando por nosotros mismos, cada uno de nosotros respecto a nuestra propia salud mental, y pensar ahí en estrategias de autocuidado, no en el sentido solipsista, en el sentido individual, sino el autocuidado con otros, pero poder tener capacidad de agencia respecto a nuestros propios malestares y promover nuestro propio bienestar.
pero hacerlo con otros, con mi pareja, con mis amigos, con mi familia, con mis padres, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, con el vecino, con el almacenero. Promover salud mental comunitaria implica también generar herramientas y entender que todos nos tenemos que transformar en generalistas, ¿no? Derrumbar ese umbral, ¿no? Llegar a una verdadera salud mental comunitaria, ¿no? Que con menos guardapolvos y más poder, en el sentido Foucaultiano, o podemos tomar a Guattari con el rizoma, con un poder de un saber respecto a la salud mental que efectivamente ande eh, por la comunidad, que transite por la comunidad. Bien, entonces, el problema de la sociedad, el problema que tenemos con los trabajadores y, yo decía, en la punta de ese triángulo, esa pata, que es la decisión política. Bueno, por supuesto que ahí estamos en un grave problema, ¿no? En nuestros países, salvo excepciones, no ha habido una política central que diga, vamos a reformar el sistema de salud. Hay experiencias más que interesantes, desde lo normativo, ¿no? Hay leyes de salud mental en nuestros países este, que son progresistas, que son promotoras de derechos, muchas de ellas incumplidas, y hay experiencias más allá de las leyes que han logrado avanzar, ¿no? Lo nombré hoy, ¿no? La desmanicomialización en Brasil, los centros de atención psicosocial que trabajan de manera muy articulada con las unidades de salud familiar en el territorio, los centros de salud mental territoriales en Chile y en Perú con sus particularidades, eh, procesos de desinstitucionalización en los hospitales psiquiátricos, pasa en nuestro país también con algunas experiencias. Aquí se ha cerrado un hospital psiquiátrico hace muchos años en la provincia de Río Negro y se generó una red de salud mental con base en la comunidad, la apertura de servicios en hospitales generales, casas de medio camino, en fin, dispositivos laborales de inclusión de personas con padecimientos mentales. eh, en fin, hay un recorrido hecho, pero no ha habido una decisión política sostenida en el tiempo como política de Estado. Y lo que hay que hacer en ese sentido, digo, para no quedarnos solo con el diagnóstico, sino decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo decía hace un ratito, la Organización Panamericana de la Salud ha trazado directrices. eh, Entonces, desde lo normativo, tanto de las recomendaciones internacionales como de las leyes nacionales, eh, hay un mandato, hay experiencias que muestran que es posible realmente desde lo empírico, no es necesario cruzar, por supuesto que tenemos la gran experiencia que fue el Faro Mundial, que es la desmanicomialización en Trieste, con Franco Basaglia y su equipo eh, que mostró que cerrar un manicomio es posible y que no solo que es posible, sino que es necesario porque genera ciudadanía, reincorpora el derecho a la ciudadanía de a quien se le negó ese derecho, que es al loco, y el loco y pobre, como decía Basaglia, ¿no? La doble condena. Entonces, hay mandatos, hay directrices, hay experiencias concretas que muestran que un modelo comunitario es posible, pero justamente también, y esto es muy importante marcarlo, también la experiencia de Basaglia muestra que podemos promover salud mental en el primer nivel de atención, y esto es fundamental, en los hospitales generales, crear dispositivos en la red, pero mientras siga existiendo el manicomio, no hay derechos garantizados. Primero porque no podemos naturalizar que sean decenas de miles, sean cientos o sean menos de 20 personas. Quienes están viviendo en hospitales psiquiátricos tienen sus derechos vulnerados y es una deuda legal y moral que tenemos. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, porque la permanencia del manicomio es justamente la que impide
la concreción de la reforma. Porque el manicomio es el que ha permitido eh, sostener que este cierre de puertas por parte de los efectores sanitarios generales a la salud mental, la exclusión del abordaje de la salud mental en el primer nivel de atención, en el segundo nivel de atención, en los dispositivos intermedios, justamente porque el manicomio resolvió y sigue resolviendo el problema que deberían resolver otros. Luciano, sí, justo para un poco aterrizar y los que están presentes también y los que van a escuchar, parte del tema del avance del modelo comunitario, ¿no? Es justamente que en muchas de nuestras regiones coexiste el modelo comunitario con el modelo hospitalario, ¿no? Con el modelo manicomial. Y eso genera todavía algunas cosas, ya lo mencionaste, ¿no? En algunas regiones todavía se quiere centralizar la salud mental en un solo especialista. Y eso todavía sigue ocurriendo, ¿no? En Perú actualmente. A pesar de que hay 288 centros de salud mental comunitarios en la actualidad, con sus bemoles, con sus aciertos y desaciertos, pero están allí dando la lucha en la comunidad. Todavía coexisten los grandes hospitales, ¿no? Que tú conoces, el Arco Herrera, Valdizán, y que al existir todavía van a generar todavía esta discusión, ¿no? Pero yo creo que es necesario que tengamos en cuenta de que la discusión trasciende, porque ya en algunos países, como en Brasil, el propio Perú, ya está el modelo comunitario en instituciones y que ya se generan nuevos debates, ¿no? Y justamente era comentarte y preguntarte, ¿no? Con respecto, aún en Perú, todavía hay personas que están en hospitales psiquiátricos, por ejemplo. En el 2018 eran 600. Ya en la actualidad creo que son cerca de 200 personas que están en los hospitales psiquiátricos. Y solamente para recordarles un dato, cuando se inició parte de la reforma en el Perú el 2015, uno de los grandes discursos que se levantaron, y creo que es algo que ocurrió y no se va a volver a repetir, era el cierre de los manicomios por parte del Estado. Ahora como que hablar eso es como que es sentirnos un poco más con menos fuerza, ¿no? Pero quería centralizar eso, ¿no? Que al existir tanto el modelo comunitario como el modelo manicomial o hospitalario, al no tener, por ejemplo, en el Perú todavía se han dado algunos pasos, como tú mencionabas, ¿no? Los derechos pasan porque también existan servicios de salud mental en los hospitales generales. ¿No? Que nos permita tratar los problemas a nivel territorial y conectar con su centro de salud mental. Actualmente es una lucha, y te doy un ejemplo. La mayoría de centros de salud, de servicios de salud mental que se hicieron en el Perú iniciaron en las regiones, pero hubo un amplio rechazo en la capital. Y recién en la capital deben haber dos servicios o tres servicios que están funcionando, ¿no? Pero era la característica, ¿no? Y Ujú. tiene mucho que ver con lo que tú mencionas para que también los demás tengan en cuenta, ¿no? No solamente el modelo comunitario incluye que también los servicios generales, los servicios de salud mental estén en los hospitales generales y no haya la necesidad de estar refiriendo, por ejemplo, desde donde yo vivo hasta 2 horas a un hospital específicamente de salud mental, ¿no? Ujú. Absolutamente, sí. L- Repito, la normativa lo indica y las experiencias en nuestro continente muestran que la implementación del modelo comunitario, yo yendo a los distintos puntos, empecé por el manicomio, ¿no? No es con el manicomio abierto, pero ahora podemos nombrar brevemente los otros puntos que incluyen este del Hospital General. Respecto al manicomio. Es cierto que la palabra cierre da la sensación de retroceso en cuanto al dispositivo, al efector, al recurso de la salud, en este caso de la salud pública, y nadie, salvo los neoliberales, eh, quieren cerrar dispositivos estatales que garanticen derechos, en este caso un derecho a la salud. Entonces, ya lo decía Basaglia, más que cerrar hay que abrir, ¿no?
y además a la vez, es decir, porque el concepto de cierre, además de que imaginariamente uno piensa en simbólicamente piensa en el retroceso porque se cierra algo, se piensa en trabajadores despedidos, se piensa en usuarios que de repente van a quedar en la calle sin atención, y lo que plantea el modelo comunitario no es nada de esto, es que se vaya haciendo progresivamente un proceso que vaya abriendo los dispositivos que necesitan esos usuarios. Es decir, la lógica manicomial encerró, cronificó, deterioró cientos de miles de personas. Hoy quedan muchos menos. En los distintos países, en Argentina cerca de 12.000, en Uruguay cerca de 700 y pico, ahora se va a hacer un censo. Eh, en Chile cerca de 1.000 y pico. Ustedes dicen 200. Bueno, por supuesto que son muchos menos. Esas personas que ya no son lo que son producto de su problema de salud mental, sino producto de la hospitalización, de lo que el manicomio hizo con ellas, bueno, pueden y deben vivir en comunidad. Y acá hay un punto que me parece que es importante marcar, porque algunos detractores del modelo comunitario dicen, bueno, pero el hospital no se puede cerrar porque hay personas que ya no pueden vivir en comunidad. Primero, es difícil decir esto así tan fácilmente, porque es el reconocimiento de lo que la institución hizo con esas personas, ¿no? Digamos, a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Ahí se está diciendo que la institución hizo que esas personas hoy tengan escasa o nula autonomía, pero está probado también que aún en los casos más complejos, todas las personas que viven en hospitales psiquiátricos pueden externarse. Por supuesto que hay un pequeño porcentaje, también es importante aclararlo, no es la mayoría, un pequeño porcentaje que va a necesitar dispositivos más intensivos, como es un dispositivo habitacional de alto nivel de apoyo. Pero es falso que hay personas que no se pueden externar. Ahora, mientras se crean esos dispositivos, bueno, ahí hay que ir trabajando para generar esas externaciones. Hasta que luego de la última externación, bueno, el hospital, lo que se cierra es una lógica, la lógica manicomial. Lo que se cierran son las camas en una institución especializada, porque también la evidencia muestra que no hay motivo por el cual una persona que necesita una internación breve por una situación de crisis lo tenga que hacer en una institución alejada y separada de la institución de salud que se encarga de las internaciones por problemas de salud agudos, que es el Hospital General, con los recursos que necesita. Y ahí es donde, como vos decías, justamente por la existencia histórica del manicomio, muchos hospitales generales son reactivos a esto, ¿no? No quieren alojar el padecimiento mental por comodidad, por desconocimiento, por miedo, porque el loco me va a dar vuelta al hospital, por prejuicios, y en algunos casos porque no tienen, es cierto que en algunos casos no tienen los profesionales capacitados. Bueno, pues bien, lo que hay que hacer es avanzar en ese sentido, no seguir cerrando la puerta. Bueno, hay que habilitar más camas, habrá que planificarlo, hay que contratar más psiquiatras, habrá que planificarlo, hay que comprar psicofármacos que no se venían comprando porque el paciente se derivaba al hospital psiquiátrico, pues bien. Y además, agrego algo, no solo hay que invertir en el Hospital General de cero, sino los recursos hoy, digamos, también hay documentos, hay informes, la Organización Panamericana de la Salud lo ha trabajado fuertemente a esto, que muestran que el 80% del presupuesto de salud mental, que como decía hoy es escaso, va al hospital psiquiátrico. Entonces, plata hay, dinero hay, está puesto en ese monstruo que es el hospital psiquiátrico. Bueno, también hay que descentralizar, ¿no? Recursos. Y hay profesionales que pueden pasar del hospital psiquiátrico al hospital general, presupuesto, psicofármacos, camas, etcétera. Bueno, punto hospital psiquiátrico. Atención primaria. No hay forma de abordar oportunamente desde la promoción, prevención, detección temprana y de calidad a las personas con problemas de salud mental si no seguimos fortaleciendo ese abordaje en el primer nivel de atención, ¿no? Y esto es fundamental. Y después, ahí podemos agregar esta estrategia de Chile, de Perú, de Brasil.
Ahora en Argentina, yo en este momento estoy en la ciudad de Rosario, ahora en Argentina, ahora, desde hace 2 años, se está empezando con una experiencia piloto con el acompañamiento de la Conferencia Internacional Basaglia de la creación de un centro de salud mental territorial comunitario que toma la experiencia triestina, pero que también el objetivo es que se nutra de la experiencia de los países de la región, entre ellas de ustedes. Por eso prontamente vamos a tener un encuentro entre el equipo de este centro de salud mental territorial y ustedes allí en Perú para conversar sobre su experiencia. Bueno, este dispositivo creo que es fundamental para avanzar en los procesos de reforma, porque tiene sus particularidades entre Perú, Chile, los CAPs brasileños, pero en definitiva tienen un común denominador. Es un equipo especializado en salud mental, pero en el territorio, ¿no? En un entre. Porque también hay que reconocer que hay situaciones que desbordan al primer nivel de atención, que no son para una internación en el hospital general y que necesitan una intensidad de cuidados mayor a la que puede otorgar estos dos dispositivos generales, ¿no? El centro de salud comunitaria y el hospital general. Entonces, anclado en el territorio, un centro de salud mental es fundamental. Ustedes han tenido una política de creación, si no te entendí mal ahí, 200 creados, Mm, Hay más de 200, ya estamos por los 288. y el objetivo son 400. Sí, 400. 400. Es lo que faltaría. Actualmente la política es por cada 50.000 personas debe haber un comunitario, ¿no? Ajá, similar al objetivo en Chile. Eh, Porque eso también es importante, porque cuando hablamos de- de ese triángulo ascendente, tenemos que, como decía hoy, que es lo que uno de los puntos faltantes, que es equipos eh, que puedan garantizar la población a cargo, ¿no? Eh, Vale para el centro de salud comunitaria, como para el centro de salud mental también, ¿no? Sí, Eh, yo quería comentarte una situación un poco para ejemplificar los derechos humanos. Es que, como sabemos, los usuarios con diagnóstico de esquizofrenia viven pues 20 años a 15 años menos que la población en general y que incluso mueren por causas prevenibles, ¿no? En este caso como problemas cardíacos, diabetes, eh, problemas respiratorios y tienen factores de riesgo que tienen que ver con obesidad, presión arterial, etcétera. La mayoría de veces producidos también por la propia medicación. eh, pero que ahí es el ejemplo claro, ¿no? De cómo tal vez se debe integrar la salud mental con el primer nivel de atención, porque algo que va a ocurrir con los centros de salud mental comunitarios, somos una única estrategia y, por ejemplo, no tenemos nutricionista, no tenemos exámenes de laboratorio, eh, elementos para hacer un seguimiento, ¿no? Y el riesgo que se corre muchas veces en tener a nivel territorial un centro de salud mental comunitario, cuando no coordina con el primer nivel de atención, ocurre esto, ¿no? De que el centro de salud del primer nivel lo deriva al comunitario y se olvida de él. Y eso creo que es un ejemplo, ¿no? Porque finalmente la esquizofrenia no va a generar la muerte del paciente. Realmente es la discriminación, ¿no? La dificultad en que él va a tener acceso a acudir a una cita de medicina general. La mayoría de veces que hemos tenido aquí, te lo comento porque viene el tema, ¿no? Justo es uno de los elementos esenciales. sí, sí, por eso me parece también importante, y con esto ya voy a ir cerrando, así podemos intercambiar, es importante alertar sobre este punto. Yo la preocupación que me generan los centros de salud mental territoriales es un riesgo que no por eso lo invalida. Yo estoy a favor de estos centros, pero que es el riesgo de que se transforme en el nuevo manicomio no por lo que suceda adentro, sino justamente por lo que el resto de la comunidad eh,
en general y en particular de los sistemas de salud hizo con el manicomio, que es resolver el problema ahí, ¿no? Es decir, en este caso sería el centro de salud comunitaria, ¿no? El centro de atención primaria de la salud, que diga, bueno, como tengo acá cerca un centro de salud mental, yo no me hago cargo de las personas, me hago cargo del resto, ¿no? De diabetes, hipertensión, salud sexual, reproductiva y no reproductiva, la niñez, salud bucal, etcétera, etcétera. Ahora, salud mental se lo mando al centro de salud mental. Digo, no, entender esto, que hay que deconstruir esta lógica que vos bien dijiste de tomar a la persona con un problema de salud mental y transformarla en solo eso, es solo la patología mental, ¿no? Y en realidad es un sujeto en sentido amplio, integral, y que tiene otros problemas de salud. Por lo tanto, hay que reinsertar los problemas subjetivos dentro de las prácticas de salud en general. Esto me parece que es importante marcarlo. Ahora, no hay dudas que no solo el manicomio vulnera derechos porque genera perjuicios, digo, también uno analiza el manicomio y vemos que las personas que están viviendo en el hospital psiquiátrico, el porcentaje de analfabetismo es mayor, todo lo que son pérdidas de habilidad de la vida diaria, sobremedicación, malos tratos, abusos sexuales, electroshock, y así podemos hacer un gran, enorme listado, muertes dudosas, podemos ir directamente a la enorme cantidad de muertes dudosas que se dan en el hospital psiquiátrico, de eso no hay dudas. Ahora, los que están de la pared del manicomio para afuera y no tienen la atención adecuada, también tienen derechos vulnerados y problemas concomitantes en su salud física y en lo social, etcétera, etcétera, ¿no? La exclusión dentro de la sociedad, es decir, no pasaron la muralla del manicomio, pero están en la sociedad en carácter de exceptuados, ¿no? Con un nivel de garantía de derechos muy inferior al resto de la comunidad. Entonces, digo como para ir cerrando, ¿por qué salud mental y derechos humanos? Y porque tiene que ver con un claro posicionamiento no solo técnico, sino político e ideológico. Es decir, nos posicionamos desde el lado de entender que la salud mental está directamente relacionada con la capacidad que tengamos o no de tener derechos garantizados y ahí es el Estado el que tiene esa responsabilidad. Entonces, no hay dudas que en ese sentido estamos complicados en el continente, ¿no? Porque cada vez hay mayores niveles de pobreza, porque cada vez vemos que el Estado se repliega, porque vemos que hay gobiernos eh, de derecha que pugnan por una posición más individualista y de achicamiento del Estado y además de niveles que no se veían desde hace mucho tiempo de autoritarismo y de negación del otro. Es decir, de alguna manera es otra forma de manicomializar, ¿no? El manicomio lo que hacía era negar al distinto y su condición humana y encerrarlo. Entonces queda la sociedad de un lado, el loco negado hacia adentro. Bueno, de alguna manera los discursos de la crueldad, los discursos del odio que se ven hoy en algunos gobiernos de derecha en nuestro continente, en particular, voy a hablar de mi país, afectan la salud mental de la población, ¿no? Incrementan los problemas de salud mental. Entonces, digo, son tiempos, por supuesto, difíciles para pensar en un modelo comunitario, son tiempos en donde parece, como decía, utópico, pero bueno, un amigo italiano que formó parte de la Reforma Triestina dijo una vez, el mundo es injusto, el mundo se cambia, ¿no? Entonces, en estos tiempos difíciles creo que es necesario luchar, que es necesario militar. El encuentro con el otro, militar el vínculo y militar la salud mental comunitaria desde el lugar en el que cada uno de nosotros esté. Y eso incluye también, creo, ser autocrítica como profesionales de la salud mental, en el sentido de entender que también hay otro problema, y con esto cierro, pero a mí me parece que también es importante marcarlo, que es, ¿no? Tomando uno de los principios de la bioética, ¿no? Primum non nocere, es decir, primero, no Hacer dañar, daño, ¿no? Exacto, lo que se llama la prevención cuaternaria. cuaternario. Y a veces hacemos de más. Entonces, yo creo que también tenemos que trabajar por una salud mental para la libertad. Quiere decir que también formemos
nos formemos y trabajemos con la comunidad desde algo que podemos llamar la pedagogía de la salud colectiva. Es decir, también trabajar para liberar a la comunidad de lo que en algunas situaciones podemos denominar un sistema de salud opresor. Es decir, trabajar para que también el sujeto no nos necesite, por decirlo de una manera, ¿no? Hay una frase de una canción de Silvio Rodríguez eh, que dice, yo te quiero libre, libre de otras penas y libre de mí. Es decir, como profesionales de la salud mental también tenemos, de la salud, también tenemos que trabajar para que los sujetos se liberen de nosotros también. Pero primero tenemos que llegar, ¿no? Que eso me parece que hay un doble movimiento. Primero llegar donde no llegamos, pero para poder hacer que los sujetos necesiten cada vez menos de los sistemas de salud. Bien, si les parece, cierro acá como para que podamos tener unos minutos, aunque sea para Sí, intercambiar. genial. Justo quería acotar algo porque tiene mucho que ver, igual para quienes quieran participar de manera, pueden levantar la mano para poder darles pase, o si no, escribir en el chat para unas preguntas. En lo que voy preguntándole a Luciano, algo que está ocurriendo, y bueno, y también conoces del amplio movimiento de los derechos de los usuarios y familiares, ¿no? Las organizaciones de usuarios y familiares. Es parte obligada dentro de hablar de derechos humanos y salud mental. Incluso ya se organizaban antes de la convención, ¿no? De la Convención de las Personas con Discapacidad, ¿no? Del 2006, que creo que para cualquier profesional de salud mental es importante conocer ese instrumento internacional, ¿no? De, que nos habla sobre consentimiento informado, nos habla de capacidad jurídica, entre otras cosas, la capacidad que tienen los usuarios para asociarse. Pero yo creo que dentro de este marco en que se hace las reformas, incluida la peruana, eh, se promueve las asociaciones de usuarios y familiares, pero desde un ámbito en que no se les permite que, o no se nos promovió que lo hagamos, pero sin tener mecanismos de participación necesarios para el ejercicio de sus derechos. Y entonces, cuando los usuarios se organizan, se asocian, ya están reconocidos y comienzan a dar sus observaciones, porque esa es otra cosa que estaba pasando, ¿no? En casi 10 años de reforma no tenemos ningún feedback o ningún tipo de retroalimentación por parte de los usuarios organizados. Y cuando ya comienza a ocurrir, comienza a apreciar la simetría de poder, ¿no? O sea, yo soy el que te dice qué hacer, no al revés. Tú no me puedes a mí decir en qué mejorar. Y yo creo que ese es un dilema que estamos viviendo ahora en el Perú, porque se han generado varias asociaciones en proceso de creación, están avanzando, están luchando por subsistir, porque su centro no se ha cerrado, han ejercido su derecho al denunciar algún maltrato dentro de los centros de salud mental comunitarios, o sea, han ejercido eso, pero eso también les ha valido, Luciano, una mirada desde, una mirada que tal vez es equivocada, como verlos como el enemigo también por una postura de los profesionales como que muy, al no entender el derecho o no entender todo este camino, este recorrido que has hablado, tal vez se ponen susceptibles a no conocer el derecho de los usuarios dentro de la reforma. Coincido, pero ustedes están igual mucho más avanzados que otros países como el nuestro, ¿no? Quizá Brasil también tiene un recorrido ahí del reconocimiento de los usuarios, también por la misma organización del SUS eh, y de los consejos de salud, ¿no? Donde hay representantes de los distintos actores que forman parte del campo de la salud y se reconoce que los usuarios son parte del campo. Entonces, está buenísimo que se sienten en una mesa a discutir políticas de salud. Creo que de eso ha quedado poco en Brasil, pero ha sido una idea más que innovadora. Y uno podría decir, lo hemos discutido esto, ¿no? Debería ser algo lógico que si yo como funcionario me siento con un profesional de la salud mental a pensar en tal área o en tal servicio un nuevo dispositivo o la modificación de un dispositivo,
debería ser lógico, es decir, para terminar de tomar decisiones, y deberíamos llamar a quien luego va a usar ese dispositivo, o que lo viene usando y lo queremos cambiar, ¿no? Sería lógico, pero no sucede. Por múltiples razones. El modelo médico hegemónico es muy claro, ¿no? Ahí hay una verticalidad, un saber y un no saber, ¿no? El que da órdenes y el que acata. Bueno, esto de alguna manera se ha empezado a correr, ustedes tienen una hermosa experiencia. Es cierto que, bueno, por supuesto que aparecen los límites cuando a alguien que ostenta un poder le corren, ¿no? Se le acercan demasiado, ¿no? Porque, bueno, hay que compartir ahí el conocimiento. Pero esto, en lo que es el recorrido que tuvo que afrontar la interdisciplinariedad en materia de salud mental, también es algo que ha pasado, ¿no? La psiquiatría dejándole la medicina con la enfermería, la psiquiatría con la psicología, después el trabajo social, ¿no? De negarle un lugar a decir, bueno, a regañadientes, pasá, pero anda al rincón, y cuando nosotros te digamos, vas a tener la palabra, a lo que hoy podemos ver en muchos lugares, un equipo que realmente es horizontal e interdisciplinario, en donde cada uno para eso tiene que partir de la base de reconocer que tiene una cuota de saber y hay algo que no sabe respecto a quien padece, ¿no? Lo decía hoy. Entonces, eso hace que diga, bueno, yo también necesito del saber de esa otra profesión. Y ahí va de la mano, entonces en ese sentido deberíamos pensar desde el mismo proceso, ¿no? El usuario tiene un saber, el saber de su propio padecer, y también el saber de haber transitado los dispositivos comunitarios. Entonces, ¿cómo no va a tener derecho y va a ser necesario que forme parte, necesario su rol en lo macro, en la macrogestión, pensar políticas públicas, crear una normativa, crear una resolución, a lo meso, ¿no? Generar definiciones en cuanto a redes o creación de un efector o de un dispositivo, y a lo micro, que es pensar interdisciplinariamente un proyecto terapéutico singular, ¿no? En donde está el psiquiatra tratante, está el psicólogo, el trabajador social, el acompañante terapéutico, y hay un usuario, ¿no? Esto que se suele decir experto por experiencia, ¿no? O par, que tiene algo ahí para aportar. Bueno, yo creo que ahí hay que seguir eh, empujando. Ahí los que somos profesionales del campo de la salud mental, que tenemos una mirada más abierta, luchando para esto, los usuarios organizados, también luchando para que en algún momento tengan el lugar que tienen que tener. A veces hay que pedir perdón antes que permiso, ¿no? Si se levanta alguien de la silla de donde están reunidos, ocuparla. Y si ya lograron sentarse, agarrarse fuerte. No hay dudas que no va a haber una transformación real de un modelo comunitario si no hay una participación activa de los usuarios, usuarias y familiares. Muy bien. ¿Alguna pregunta directa? Pueden hacer uso de sus micrófonos de manera ordenada para poder aprovechar este momento para hacer las preguntas necesarias a Luciano respecto al tema. O si quieren, lo escriben también por el chat para darle lectura y no perder esta oportunidad. Pueden activar su cámara y hablar directamente. Bien, una participación. Ah, la doctora Ana. Hola, hola. Me encantó esta frase que repetía de la canción de Silvio Rodríguez y creo que es sumamente interesante porque a veces tenemos muy claro como médicos de atención primaria todas estas indicaciones que le vamos a dar a un paciente para si tiene diabetes o hipertensión y muchas otras patologías, ¿no? Pero en torno a la salud mental incluso a veces se tiene hasta miedo, ¿no? Como de qué va a pasar con el paciente, como que a pesar de que es cotidiano en en nuestra labor, en el día a día, pues no, como que todavía falta que tengamos mayor claridad, ¿no? Hacia esa libertad o esa independencia que el paciente también merece, ¿no?
Sí, por eso es como el riesgo. Bueno, hay, un psiquiatra de aquí, de Argentina, Hugo Cohen, que fue el que cerró el manicomio, el único manicomio, que siempre sostiene algo que después muchos lo repetimos, ¿no? Que el manicomio no está en las paredes, sino está en las mentes, ¿no? Entonces, esto quiere decir que puede haber dispositivos comunitarios que son manicomiales y que hay prácticas, ¿no? Podemos usar en vez de manicomial de institucionalización, es decir, muchas veces en esto que decía Ana de distintos tipos de abordajes que pueden ser en el territorio, que pueden ser en un centro de salud, en un centro de salud mental, con personas con problemas de salud mental, muchas veces nos quedamos ahí como en una postura paternalista con el usuario, ¿no? De generar nosotros con la mejor de las intenciones, ¿no? De generar nosotros una necesidad, ¿no? Que nos necesite. Por eso esto de la libertad, ¿no? Liberarlos de nosotros. ¿No? Que, bueno, en la convención de discapacidad que mencionaba Ángel, tiene que ver con esto de los ajustes necesarios, ¿no? Es decir, bueno, eh, no de menos, tampoco de más. Lo que necesiten en el momento en que necesiten. Y puede ser que en un momento no nos necesiten. Gracias. Definitivamente el tema de los derechos humanos atraviesa transversalmente varias lógicas, ¿no? Ya, como mencionabas, lo manicomial no solamente es ese espacio que conocemos, ¿no? Sino también es los modelos la forma de organizarnos o el tipo de relación que establecemos con los usuarios y la propia comunidad yacente, ¿no? Y eso es algo muy, muy importante porque creo que una de las debilidades que tenemos como modelo en el Perú es que no hemos hecho esa discusión de qué es lo comunitario. Se ha aceptado pasivamente un cambio y eso tal vez a la larga nos genere este tipo de aceptar algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, aquí no es muy común hablar de lo manicomial y lo otro porque genera un poco de tabú, aún con la reforma en marcha. Y también estas situaciones que se dan, ¿no? Que incluso de tener nuestras reformas, ser capaces de ver de que tienen fallas y que pueden mejorar y que podemos avanzar en ese tema, ¿no? Y yo solo quería recordar también de que muchas de las cosas que hacemos ya las habían hecho los usuarios y organizaciones de usuarios. Ya en el 70, la Asociación de Usuarios en Canadá ya había propuesto la acogida, ¿no? Que es una especie de que aquí tenemos en el Centro de Salud Mental de Perú, ¿no? Que los enfermeros hacen el primer tamizaje, este encuentro llamado acogida, ya los usuarios lo hacían, ya muchos usuarios actualmente han sido los que han dado esta gran muestra de trabajo, por ejemplo, de cómo dejar la medicación de manera segura, y es por eso que el Congreso de Londres logra sacar varios estudios por todos estos, por toda la comunidad organizada sobre este tema. Entonces, es como que es aceptar que los usuarios también son sujetos de conocimiento y que también debemos incorporarlos a participar. Pero yo creo que eso es un debate muy amplio que atraviesa nuestros modelos y formas de entender y relacionarnos con nuestros pacientes, personas, etcétera, ¿no? Desde lo mental. Ese reconocimiento definitivamente pasa por derechos humanos y pasa por modelos, ¿no? Y creo que es amplio. Y en la región tenemos personas, el doctor Amarante, doctor Cohen, tu persona, el doctor Yuri, eh, que de alguna manera pues han intentado levantar esto, ¿no? Entonces quería dejarte, Luciano, que nos puedas dar una última reflexión, ¿no? Sobre este tema de los derechos humanos y cómo ir viendo. En tu exposición has relatado un poco cómo es que se organizan los servicios de salud mental en cada parte, ¿no? Al mencionar los CAPS, Chile, Perú, y eso es también algo importante, que todos los que están presentes aquí, hay una diversidad de maneras en cómo se ha implementado la organización de los servicios de salud. Ana, levantaste la mano. Sí, perdón, hay una intervención en el chat que no sé si la podamos abordar. Ah, ok, voy. Dice Sandra, en mi país una receta especial para comprar psicotrópicos cuesta $30.
Es terrible la cantidad de nudos críticos para el acceso a medicamentos especiales. Mm. No sé de qué país es Sandra. Sandra, si nos ayudas colocando, o si puedes hablar. Sandra, si nos puedes para dar contexto. Sí, para saber de qué país es, pero es una realidad que es compleja. En nuestro país, en el sistema público, el Estado, los sistemas de salud públicos garantizan la medicación. Ese es un punto a favor de la accesibilidad. Después tenemos un montón de otras dificultades, ¿no? Pero ese es un punto importante y es fundamental porque no es que me ponga la camiseta del psicofármaco, ¿no? Pero sí nos tenemos que poner la camiseta de entender que hay que desnaturalizar esta posición de ciudadanos, yo diría, de pacientes de segunda en los sistemas de salud, los que tienen problemas de salud mental, que es, porque tiene que ver también con la subestimación del problema de salud mental. Entonces, si no hay turno para alguien que tiene cáncer y se remueve cielo y tierra para que se logre ese turno, porque hay alguien que realmente no puede estar sin atención si tiene cáncer. Ahora, si no hay turno para alguien que tiene un problema de salud mental y se vuelve a su casa, y bueno, tampoco es para tanto. Eh, los tratamientos integrales de cualquier problema de salud se entiende que tienen que justamente tener todas las aristas de ese tratamiento. En salud mental a veces hay turno con psicólogo, pero no con psiquiatra, y bueno, hay turno con psicólogo y psiquiatra, pero no hay medicación o se la tienen que comprar. Entonces, me parece que es importante también marcar esto, ¿no? La necesidad de luchar por los que los tratamientos sean realmente de calidad, eh, porque se trata de un problema de salud como cualquier otro. Parece que eso también tiene que formar parte de esta militancia de la que estamos hablando y que, si te parece, ya digo algo a modo de cierre, o no sé si había alguna... No, no, solo que también genera un gasto de bolsillo tremendo. A menos también coincido en el Perú, ciertos psicotrópicos llegan a costar 300 soles la caja de 30 Ujú. comprimidos, y eso es mucho. Pero sí, podemos, al no haber más preguntas, como mencionabas, hacer el comentario final. Que tiene que ver con, además de agradecerles nuevamente por la invitación, tiene que ver con pensar en ese horizonte que decía Galeano, de que lo vemos, ¿no? Y miramos para atrás, no solo mirar para adelante para seguir avanzando, ni solo mirar para el costado para ver la realidad actual y que esa realidad nos empuja a, a no prestar atención en que el horizonte está lejos, porque tenemos que caminar. No solo eso, sino mirar para atrás y ver ese recorrido, digamos. Eh, estamos más cerca de ese horizonte porque algunos caminaron este camino, porque algunos hicieron estos kilómetros, trazaron este camino que nos permitió a nosotros llegar a donde estamos. Y ahí podemos hablar de profesionales que por ahí son más de renombre, como uno de los que nombraste, pero también hay trabajadores y trabajadoras de manera anónima que han trabajado en cada uno de los rincones de nuestro continente. Están los usuarios que también han pugnado por sus derechos garantizados. Y en ese sentido, eso creo que nos obliga a redoblar el esfuerzo, a entender que en tiempos difíciles, en tiempos donde se pondera lo individual, y está claro que en lo individual no solo que no está la respuesta, sino que está la raíz del problema. Hay que militar lo colectivo, ¿no? El contenido social de la vida, ¿no? La vida colectiva. Entonces, esa creo que es un poco la apuesta. Cerraría con algo que me parece que de alguna manera reseña esto, que es
¿quiénes sino nosotros? Cuando digo nosotros los incluyo, repito lo que dije al principio, ¿no? Los médicos de familia creo que tienen un rol fundamental en la reforma y en el modelo comunitario, porque son los que nos pueden abrir la puerta. Esa puerta que el modelo médico hegemónico históricamente le ha cerrado y ha empujado para que no se abra a la salud mental comunitaria, los que están ahí, los que pueden ir a abrirnos la puerta, creo que son los médicos de familia. Entonces diría, ¿quiénes si no nosotros? ¿Cuándo si no ahora? Así que nada, la exhortación a que de cada rincón de este continente eh, vayamos caminando por el camino de la familiarización. Bueno, muchas gracias Luciano de antemano, muy agradecidos por la exposición y en nombre del Grupo de Trabajo de Salud Mental Comunitaria de CINF, estamos también, probablemente vamos a seguir explorando este tema y con posteriores invitaciones, así que es importante para nosotros y también un saludo para cada uno de ustedes que ha estado presente. Eh, la, Este webinar va a estar también en la página de YouTube para que puedan acceder a él y finalmente pues agradecerte, ¿no? Ana, No, pues agradecer este maravilloso encuentro, porque hace falta más de estas ricas conversaciones que nos permiten también ver otras ópticas y otras realidades y vamos construyéndonos en ese camino. Gracias. Gracias a ustedes. bien, hasta luego. Bueno, ¿Sacamos una foto? Ya, una foto, sí. ¿Su cámara? bueno. Ujú. ¿Alguien más que pueda prender su cámara para una fotito? Listo, pues la sacamos. Listo. Gracias. Ahí está. Adiós. Chau, chau.